Crees saber cómo es un átomo. ¿Has visto las imágenes? Un diminuto núcleo en el centro, como una bola, electrones orbitando a su alrededor, como planetas girando alrededor del Sol. Limpio, sencillo, fácil de dibujar. Esa imagen está en todos los libros de texto. Cada museo de ciencia tiene un modelo colgando del techo. Pequeñas bolas en alambres girando en círculos perfectos. Pero aquí está el problema. Esa imagen es incorrecta. No un poco incorrecta, no lo suficientemente cerca de la realidad. Es completa, absoluta y fundamentalmente incorrecta. De una manera que debería hacerte cuestionar todo lo demás que crees haber aprendido en la escuela. El átomo no es un sistema solar en miniatura. Los electrones no son pequeños planetas. Y si intentas entender lo que realmente sucede dentro de un átomo usando esa imagen, vas a fracasar. Te vas a confundir, vas a hacer preguntas que no tienen respuesta, porque las preguntas mismas se basan en una mentira. Bienvenida a Chispa Ciencia, donde desvelamos las verdades ocultas de la física cuántica. Permíteme contarte qué hay realmente dentro de un átomo. Y te advierto desde ahora, no te va a gustar, porque lo que realmente existe es tan extraño, tan contrario al sentido común, que tu cerebro va a luchar contra mí a cada paso. Comencemos con el átomo más simple, el hidrógeno. Un protón, un electrón. Eso es todo. El átomo que todos usan para explicar las cosas, porque se supone que es simple. Imaginas el protón en el centro, una pequeña bola de quizás 10 elevado a menos 15 metros de diámetro, y el electrón está en algún lugar, quizás a 10 elevado a menos 10 metros de distancia, orbitando a su alrededor. Primera pregunta, ¿dónde está exactamente el electrón? ¿Quieres decir, bueno, está allá, en el lado izquierdo del átomo ahora mismo, moviéndose en un círculo? Incorrecto. El electrón no está allá. El electrón no tiene una posición definida. No porque no podamos medirlo con precisión, no porque nuestros instrumentos no sean lo suficientemente buenos, sino porque el electrón mismo no tiene una posición definida hasta que lo mides. Esto no es filosofía. Esto no es interpretación. Esto es lo que dicen las matemáticas. Esto es lo que los experimentos confirman una y otra vez. El electrón existe en un estado que llamamos superposición. No está aquí o allí, está aquí y allí simultáneamente, en múltiples lugares a la vez. El electrón está difuminado en una nube de probabilidad alrededor del núcleo. Ahora estás pensando, está bien, de acuerdo, es una nube. Así que el electrón está extendido como mantequilla en una tostada, finamente distribuido sobre una región del espacio. No, eso sigue siendo incorrecto. El electrón no está extendido. El electrón es una partícula puntual cuando lo mides, pero antes de medirlo, no tiene una posición. Lo que está extendido es la probabilidad de encontrarlo en diferentes ubicaciones. Hay una función llamada función de onda que te dice dónde es probable que encuentres el electrón si buscas. En algunos lugares, la función de onda es grande, alta probabilidad. En otros lugares es pequeña, baja probabilidad. En algunos lugares es cero. Nunca, jamás encontrarás el electrón allí. Pero aquí está lo que te romperá la cabeza. Antes de que busques, el electrón no está escondido en uno de esos puntos de alta probabilidad. No está secretamente allí y tú simplemente no sabes dónde. Genuinamente no tiene una ubicación. La función de onda es el electrón. Eso es todo lo que hay. Ahora, hablemos de las órbitas, porque aquí es donde la imagen del sistema solar realmente se desmorona. Imaginas el electrón girando alrededor del núcleo en una bonita trayectoria circular, una y otra vez como una pista de carreras. Quizás va rápido, quizás va lento, pero definitivamente va a algún lugar. Incorrecto. De nuevo, primer problema. Si un electrón estuviera orbitando así, estaría acelerando. Cualquier cosa que se mueva en círculo está acelerando, incluso si su velocidad es constante, porque su dirección está cambiando. Y las partículas cargadas que aceleran irradian energía, emiten luz. Eso es electromagnetismo básico. Podemos medirlo, sucede.
Así que si el electrón realmente estuviera orbitando, estaría perdiendo energía constantemente, irradiándola como luz. Y a medida que pierde energía, la órbita se encogería. El electrón se movería en espiral hacia adentro, cada vez más cerca del núcleo, cada vez más rápido, hasta que ¡pum!, choca con el protón y el átomo colapsa. ¿Cuánto tiempo tardaría esto? Haz el cálculo. Tardaría aproximadamente 10 elevado a menos 14 segundos. 100 billonésimas de segundo. Cada átomo en el universo debería colapsar instantáneamente. Obviamente eso no sucede. Los átomos son estables, no colapsan. Así que el electrón no puede estar orbitando. Está bien, dices. Entonces quizás no está orbitando en un círculo. Quizás simplemente está ahí, estacionario, mantenido en su lugar por la atracción eléctrica del núcleo. También incorrecto, porque si el electrón estuviera quieto, conoceríamos tanto su posición como su momento exacto. Posición, justo ahí. Momento, cero. Y la mecánica cuántica dice que no puedes conocer ambas cosas exactamente al mismo tiempo. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. No es una limitación de la medición, es una propiedad fundamental de la naturaleza. Si intentas fijar la posición del electrón, su momento se vuelve incierto. Si intentas fijar su momento, su posición se vuelve incierta. No puedes tener ambas cosas. Así que el electrón no está orbitando y no está quieto. ¿Qué está haciendo? No está haciendo nada. Simplemente es. Existe como una función de onda, una descripción matemática de probabilidades. Y esa función de onda tiene ciertas formas y energías permitidas. A estas formas las llamamos orbitales. Un orbital no es una trayectoria, no es un camino, es una región del espacio donde es probable que se encuentre el electrón, descrita por la función de onda. El orbital más simple, el estado fundamental del hidrógeno, es esféricamente simétrico. La nube de probabilidad es más alta justo en el núcleo y disminuye gradualmente a medida que te alejas. No hay órbita, no hay camino, solo una nube difusa de «podría estar aquí». Los orbitales de mayor energía tienen formas más extrañas. Algunos parecen mancuernas, algunos parecen donas, algunos tienen múltiples lóbulos. Estos no son objetos físicos, son distribuciones de probabilidad, mapas de donde podrías encontrar el electrón si buscas. Y aquí está la parte realmente extraña. El electrón no transita gradualmente de un orbital a otro. No se desliza suavemente del estado fundamental a un estado excitado. Salta instantáneamente. Lo llamamos un salto cuántico. En un momento, la función de onda del electrón tiene la forma del orbital inferior. Al momento siguiente, tiene la forma del orbital superior. No hay un entremedio, ninguna transición suave. No viaja a través del espacio que separa los dos orbitales, simplemente salta. ¿Cómo? No lo sabemos. Las matemáticas lo describen, los experimentos lo confirman, pero no hay un mecanismo, ninguna explicación de cómo el electrón llega de aquí a allá sin pasar por el medio. Simplemente lo hace. Ahora, hablemos de lo que realmente es el electrón, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes. Piensas en el electrón como una pequeña bola, una esfera diminuta con algo de masa y algo de carga. Quizás es muy pequeña, pero sigue siendo una cosa, un objeto, una partícula. Excepto que cuando hacemos experimentos, descubrimos que el electrón también se comporta como una onda. Puede interferir consigo mismo, puede difractarse alrededor de obstáculos, puede extenderse y recombinarse, todas las cosas que hacen las ondas. Entonces, ¿cuál es? ¿Partícula u onda? Ninguna de las dos. El electrón no es una partícula, no es una onda, es un objeto cuántico. Algo que no tiene una analogía clásica. Algo que exhibe comportamiento de partícula en algunos experimentos y comportamiento de onda en otros, pero que fundamentalmente no es ninguna de las dos cosas. Cuando no lo estás mirando, se describe mediante una función de onda. Esa función de onda evoluciona suavemente, extendiéndose, interfiriendo consigo misma, haciendo todas las cosas que hacen las ondas.
Pero cuando mides el electrón, cuando realmente lo detectas, siempre encuentras una partícula localizada, un punto en una pantalla, un clic en un detector, nunca una onda difuminada. El acto de medición colapsa la función de onda. La nube de probabilidad extendida se convierte instantáneamente en un resultado definitivo. Aquí, no allí. Un solo punto, localizado. Y nadie sabe cómo sucede esto. Nadie sabe qué cuenta como una medición. Nadie sabe a dónde va la función de onda cuando colapsa. Esto se llama el problema de la medición, y ha estado preocupando a los físicos durante casi un siglo. Hay interpretaciones, muchos mundos, ondas piloto, colapso objetivo, pero son interpretaciones. Las matemáticas funcionan, las predicciones coinciden con los experimentos, pero no tenemos una imagen clara de lo que realmente está sucediendo. Empeoremos las cosas, agreguemos más electrones. El adquiere un factor negativo. Esto no es un detalle, esto es fundamental. Se llama el principio de exclusión de Pauli, y es la razón por la que la materia es sólida, la razón por la que no te caes por el suelo, la razón por la que los átomos tienen estructura y la química funciona y la vida es posible. Ningún par de electrones puede ocupar el mismo estado cuántico. Si un electrón está en un orbital particular, con un spin particular, ningún otro electrón puede estar en ese mismo estado exacto. Tienen que apilarse, llenando diferentes orbitales, construyendo la estructura que llamamos la tabla periódica. Sin esta regla, todos los electrones colapsarían en el estado de energía más bajo. Cada átomo sería químicamente idéntico. No habría complejidad, ni moléculas, ni química, ni tú. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el intercambio de partículas idénticas cambia el signo de la función de onda? No lo sabemos. Es solo la regla que descubrimos. Las matemáticas funcionan. Los experimentos están de acuerdo, pero no hay una explicación más profunda. Ahora, hablemos del núcleo, porque probablemente pienses que esa parte es simple. Un montón de protones y neutrones apiñados, pequeñas bolas pegadas unas a otras. Incorrecto. De nuevo, los protones y neutrones no son fundamentales. Están hechos de quarks. 3 quarks cada uno. Quarks up, quarks down, mantenidos unidos por la fuerza nuclear fuerte, mediada por partículas llamadas gluones. Pero los quarks no se quedan quietos dentro del protón. Son campos cuánticos fluctuantes, interactuando constantemente, intercambiando gluones. El protón no contiene 3 quarks de la misma manera que una bolsa contiene canicas. El protón es un estado ligado del campo de quarks, un patrón estable de oscilación. Y aquí está la parte realmente extraña. La mayor parte de la masa del protón no proviene de los quarks mismos. Los quarks son casi sin masa. La mayor parte de la masa proviene de la energía del campo de gluones que mantiene unidos a los quarks. Energía es igual a masa. Entonces, cuando preguntas ¿qué hay dentro de un protón?, la respuesta es energía. Energía de campo ligada, no cosas, no partículas. Energía dispuesta en un patrón estable. Y los protones y neutrones en el núcleo están unidos por la fuerza fuerte residual. No se tocan, no están pegados, están atrapados en un pozo de potencial creado por el intercambio de partículas llamadas piones. Pero los piones también están hechos de quarks. Son campos cuánticos hasta el fondo. Así que demos un paso atrás y volvamos a hacer la pregunta: ¿qué hay realmente dentro de un átomo? No partículas, no pequeñas bolas, no órbitas, no cosas. Lo que hay dentro de un átomo son campos, campos cuánticos. El campo de electrones, el campo de quarks, el campo de gluones, el campo electromagnético. Estos campos llenan todo el espacio, están en todas partes, siempre. Cuando decimos que hay un electrón en un átomo, queremos decir que el campo de electrones tiene una excitación localizada cerca del núcleo. El átomo no es una cosa, es un patrón, una configuración estable de excitaciones de campo mantenidas unidas por fuerzas que a su vez son transportadas por otras excitaciones de campo.
No hay objetos sólidos en el fondo, no hay cosas, solo hay campos. Y los campos son solo objetos matemáticos que asignan números a cada punto en el espacio y el tiempo. Números que evolucionan según ecuaciones diferenciales. Números que a veces producen excitaciones localizadas que llamamos partículas. No te gusta esto, lo veo. Quieres que haya algo real en el fondo, algo sólido, algo que pueda señalar y decir, de eso está hecho. Pero no lo hay. Solo hay matemáticas, ecuaciones, simetrías, leyes de conservación, y de alguna manera milagrosa, esas matemáticas producen la apariencia de objetos sólidos. Mesas, sillas, tu cuerpo. Todos son patrones en campos cuánticos, mantenidos unidos por fuerzas, estabilizados por principios de exclusión, parpadeando dentro y fuera de la existencia billones de veces por segundo. Aquí hay otra cosa que te va a molestar. El átomo es en su mayoría espacio vacío. Probablemente hayas escuchado esto antes, pero eso también es incorrecto, porque espacio vacío no significa nada. Los campos cuánticos siguen ahí. Partículas virtuales aparecen y desaparecen. El vacío está bullendo de actividad. Y la función de onda del electrón llena todo el volumen atómico. El electrón está allí en el sentido de que su amplitud de probabilidad no es cero en todo el átomo. Cuando empujas una mesa, no sientes partículas chocando. Sientes la repulsión electromagnética entre nubes de electrones, configuraciones de campo que resisten la superposición. El principio de exclusión de Pauli que impide que los electrones ocupen el mismo estado. Se siente sólido porque las fuerzas son fuertes, pero no hay contacto real, no hay tocar, solo campos empujando contra campos. Hablemos del tamaño, porque aquí es donde tu intuición falla por completo. El núcleo es 100.000 veces más pequeño que el átomo. Si escalaras el núcleo al tamaño de una canica, el átomo tendría el tamaño de un estadio de fútbol. Pero aquí está la cuestión. El electrón mismo, hasta donde sabemos, no tiene tamaño. Es una partícula puntual. Cada experimento ha arrojado un resultado consistente con cero. Entonces, tienes una partícula puntual sin tamaño que de alguna manera ocupa un volumen de 10 elevado a menos 10 metros de diámetro. ¿Tiene sentido? No, por supuesto que no. Pero eso es lo que nos dicen los experimentos. A la naturaleza no le importa si te tiene sentido a ti. Ahora, empeoremos aún más las cosas. Hablemos del spin. Los electrones tienen una propiedad llamada spin. Actúa como momento angular, como si el electrón estuviera rotando. Pero el electrón no está girando. No puede estar girando porque es una partícula puntual. Un punto no tiene extensión. Por lo tanto, no puede rotar. No hay nada ahí para girar. Y sin embargo, El electrón tiene momento angular. Momento angular intrínseco que no proviene del movimiento. Es simplemente una propiedad que tiene el electrón, como la carga o la masa. Lo llamamos spin porque tiene las propiedades matemáticas del momento angular, pero no es una rotación real. Este spin está cuantizado. Spin un medio. Puedes medirlo a lo largo de cualquier eje y siempre obtendrás una de dos respuestas, arriba o abajo. Nunca nada intermedio. Pero antes de medirlo, el spin no tiene una dirección definida. Está en superposición, y en el momento en que lo mides a lo largo de un eje, se vuelve incierto a lo largo de los ejes perpendiculares. ¿Por qué? No lo sabemos. Así es como funciona el spin. Nada en tu experiencia cotidiana se comporta de esta manera. Los niveles de energía en un átomo están cuantizados. El electrón solo puede tener ciertas energías específicas, no cualquier energía antigua, sino valores discretos específicos. ¿Por qué? Porque la función de onda tiene que encajar alrededor del núcleo. Es como una cuerda vibrante. Una cuerda solo puede vibrar a ciertas frecuencias, la fundamental y los armónicos. Lo mismo ocurre con la función de onda del electrón. Solo se permiten ciertas longitudes de onda. Y dado que la energía está relacionada con la longitud de onda, solo se permiten ciertas energías. Cuando el electrón transita de un estado a otro, emite o absorbe un fotón con exactamente la diferencia de energía entre los dos niveles. Esta es la razón por la que los átomos emiten luz en longitudes de onda específicas.
¿Por qué el hidrógeno tiene su característica línea roja, su línea azul? Cada línea corresponde a un salto específico entre niveles de energía. Podemos medir estas longitudes de onda con una precisión extraordinaria. Podemos predecirlas usando la mecánica cuántica con una precisión extraordinaria. Coinciden hasta 10, 12, 14 cifras decimales. La teoría funciona. Pero, ¿por qué están cuantizados los niveles de energía? Las matemáticas nos lo dicen. Los experimentos lo confirman, pero no hay una razón más profunda. Ahora, hablemos de lo que sucede cuando intentas mirar dentro del átomo. No puedes usar luz visible porque la longitud de onda de la luz visible es mayor que el átomo. Necesitas algo con una longitud de onda más corta, de mayor energía. Pero aquí está el problema. En el momento en que usas ondas de alta energía para mirar el electrón, lo perturbas, lo sacas de su estado, cambias lo que estás tratando de medir. Esto no es una limitación técnica, es fundamental. Para ver algo pequeño, necesitas luz de longitud de onda corta. Longitud de onda corta significa alta energía. Alta energía significa una gran perturbación. No puedes evitarlo. El acto de medición cambia el sistema. No existe una observación pasiva a nivel cuántico. Por eso no podemos decir dónde está el electrón antes de medirlo. No porque se esté escondiendo, sino porque la propiedad de estar en una ubicación definida no existe hasta que realizamos una medición que crea esa propiedad. Antes de la medición, el electrón se describe mediante una función de onda, una superposición de posibilidades. Después de la medición, el electrón está en un estado definido, una de esas posibilidades. La medición no revela una realidad preexistente, crea una realidad definida a partir de una difusa. Entonces, ¿qué hay realmente dentro de un átomo? No pequeñas bolas, no órbitas, no cosas, ni siquiera partículas de la forma en que piensas en las partículas. Lo que hay dentro de un átomo es una estructura matemática, una función de onda, una solución a la ecuación de Schrödinger, un patrón de amplitudes de probabilidad que te dice lo que encontrarás si buscas, pero que no describe una realidad definida cuando no estás buscando. El átomo es un sistema cuántico, y los sistemas cuánticos no se comportan como nada en tu experiencia cotidiana. Existen en superposiciones. Tienen propiedades que son fundamentalmente inciertas. Desafían la visualización. No puedes imaginar lo que hay dentro de un átomo porque no hay nada que imaginar. La función de onda no es una onda física en el espacio, es una función en un espacio matemático abstracto llamado espacio de Hilbert. Es una lista de números complejos que codifican probabilidades. Es información, no sustancia. Y sin embargo, de esta estructura matemática abstracta emerge todo el mundo físico. La química, la biología, la conciencia. Todo ello construido a partir de patrones en campos cuánticos, gobernados por ecuaciones que siguen reglas que no tienen sentido intuitivo, pero que funcionan con una precisión asombrosa. Esto es lo que realmente hay dentro de un átomo. No partículas, no cosas, sino matemáticas. Matemáticas puras, abstractas, hermosas e incomprensibles. Y si eso no te satisface, si todavía quieres que haya algo más, algo sólido y real en el fondo de todo, bueno, lo siento. Pero al universo no le importa lo que quieras, es lo que es. Y lo que es mucho más extraño de lo que jamás imaginaste.